Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quiero extender un saludo a todos los que nos acompañan y por supuesto a nuestros panelistas, quienes en unos minutos tendré el gusto de presentar. El día de hoy nos reúne un tema fundamental en una época tan atípica para la humanidad y que obviamente estamos viviendo también en Colombia, y esto se refiere a los impactos de la pandemia en la seguridad y en la convivencia de las ciudades colombianas. Y en parte esto responde al cambio en la magnitud de los indicadores que tan solo hace parte de una de las tendencias dentro de todas estas transformaciones muy profundas que ya introdujo la emergencia sanitaria en el mundo, pero también en este país, y que sin lugar a dudas perdurarán. Algunas de ellas pueden complejizarse en un mundo después del COVID. Eh, Ahora bien, aunque resulta muy difícil vaticinar el futuro frente a este fenómeno que estamos viviendo en temas de seguridad y convivencia en las ciudades post pandemia, y a eso se le suma también que después de 4 meses de cuarentena y también de 6 meses aproximadamente en los que las estadísticas y el contexto mundial dan también unas cifras poco alentadoras para las economías de América Latina en particular, pues nosotros pudimos identificar al menos 6 tipos de transformaciones en este campo. La primera es que las violencias que están basadas en género están adquiriendo una mayor importancia en los contextos urbanos. También nos estamos dando cuenta que aparentemente hay una reducción temporal en los indicadores delictivos, pero habría que evaluarse qué tan permanente o realmente qué tan temporales, si van a tener un efecto rebote, etcétera, etcétera. Encontramos también un tema que día a día se vuelve más interesante y son los asuntos relacionados con los patrullajes o la vigilancia cibernética y los fenómenos que están directamente asociados con la seguridad cibernética. Eh, También nos encontramos que desde que esto empezó, las organizaciones de crimen y de delito organizado y su relación con economías ilícitas de las ciudades pues están mutando. Nos preguntamos también por la convivencia, qué está pasando al interior de los hogares ahorita en la cuarentena y qué va a pasar cuando logremos superar esta emergencia sanitaria. Y finalmente, también vale preguntarse el incremento de todas las brechas socioeconómicas que sin lugar a duda tendrán un impacto significativo en las poblaciones más vulnerables. Pues bien, antes nuevamente de presentar a nuestros panelistas, quisiera agradecer especialmente a la Fundación Paz y Reconciliación Pares por este importante espacio, así como a la Fundación Open Society y a la organización Friedrich Ebert Stiftung FESCOL por su continuo acompañamiento en este proceso. Nos acompañan entonces Matilda González. Matilda es abogada de la Universidad de los Andes con maestría en Derecho Internacional en American University en Washington. Actualmente se desempeña como secretaria de la Mujer y la Equidad de Género en la Alcaldía de Medellín. También contamos con Jorge Perdomo, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia con una maestría en Derecho Comparado en la Universidad de Rhein Friedrich Wilhelms en Bonn, Alemania, y doctor de Derecho de esta misma universidad. Fue viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, vicefiscal general de la Nación y fiscal general de la Nación encargado. Jorge actualmente es abogado litigante y profesor en la Universidad Externada de Colombia. Y también en unos minutos contaremos con la participación de Ariel Ávila, quien es politólogo y magíster en sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Ariel es analista político y autor de varios libros sobre conflicto en Colombia, y también es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenidos a todos. Nosotros hemos preparado una serie de preguntas que decidimos destinar a cada uno de nuestros panelistas. Claro está que si alguno de ustedes quiere, por supuesto, complementar estas respuestas, pues siempre va a ser bienvenido sus opiniones en este proceso de diálogo que queremos que sea muy participativo. Y también hemos redactado una serie de preguntas un poco más generales frente a las cuales queremos conocer su visión desde obviamente la función pública, pero por supuesto desde su rol como ciudadanos en un momento tan coyuntural para el mundo y para Colombia. En este orden de ideas, la primera pregunta quisiera remitírsela a Matilda, y esta está relacionada específicamente con los casos de violencia basada en género, especialmente los feminicidios. Y hemos visto que se han registrado un aumento considerable.
y que el hecho de vivir con los agresores pues ha sido un factor determinante para que estos fenómenos se produzcan y crezcan. Particularmente, en su opinión, ¿cuáles son estos casos puntuales que se conocen y que desde la experiencia de Manizales podemos hablar en este panel, y qué se puede hacer para prevenir este tipo de comportamientos, sobre todo en una época donde la cuarentena en Colombia pareciera seguir y seguir? Bueno, primero muchas gracias a Paz y Reconciliación, a FESCOL, que nunca puedo con el nombre, que es como Frederick Ickheim, no sé qué, pero gracias también, y a Open Society, pues sí, pues a tía Catalina y a Jorge, pues que también está acá. El contexto en Manizales, digamos que lo primero con lo que nos encontramos fue con problemas de registro de la violencia que nos hacían muy difícil responder a las preguntas cuando nos decían subió o bajó, pero aumentó o subió. Porque, y también creo que hay una discusión que hay ahí sobre acceso a la información y acceso a datos en un país muy centralista. La respuesta que nos daban las entidades pues encargadas de registrar la violencia era que la variable como tal, o sea, la variable sexo, género, ellos no podían acudir a esa información desde acá, sino que toca ir hasta Bogotá. Entonces ellos nos pasan la información, digamos, en Excel, y pues hemos hecho como uno a uno, como muy artesanal, para poder comparar los casos mes a mes o los de un año contra otro año. Entonces, primero, pues hablar de un tema de registro de la violencia que hace muy difícil pues medir el fenómeno. En Manizales también ocurre algo muy particular. El eje cafetero es uno de los lugares en donde más personas con bipolaridad hay, o sea, tenemos como un tema de salud mental muy específico en la región. Los temas de suicidio, Manizales también está pues siempre como en los primeros lugares, y hemos encontrado mucho esa relación entre enfermedad mental o discapacidad psicosocial, como le queramos decir, y víctimas de violencia de género. Específicamente, ¿cuáles como esos casos concretos que nos hemos encontrado en Manizales? Mujeres con bipolaridad, mujeres con esquizofrenia, a las cuales, digamos, acuden a nosotras porque ahora contamos con un consultorio morado donde hay una abogada, trabajadora social y psicóloga con un tema de acceso a la justicia, pero se utiliza el hecho de los diagnósticos psiquiátricos como una forma o para invalidar a las víctimas de violencia o para llevárselas por medio de formas forzadas, psiquiatras amigos, etcétera. Entonces eso ha sido como algo muy particular que nos ha tocado como ver en Manizales. También hemos avanzado, pues cuando me preguntas formas para prevenir, digamos que le estamos metiendo fuerte la mano al tema de acceso a la justicia, porque hay como varios casos de corrupción, porque no tiene otro nombre, de violencia cuando el agresor es un hombre poderoso. Entonces hay muchas mujeres que, o sea, que se atrevieron a dar el paso, que no es fácil, logran poner la denuncia y muchas veces o no se la reciben o la investigación no avanza. Entonces para eso fue fundamental pues tener una abogada que finalmente pues en nuestra realidad legal y política la forma en la cual se impulsan los procesos pues en la fiscalía es con representación de víctimas. También hemos apostado a otras medidas que no involucren cárcel y policía para reducir la violencia. Por un lado, pues porque no es una solución que esté dando resultados de acuerdo pues a los indicadores de impunidad, pues o sea, la mayoría de casos quedan en el aire. Y hemos como intentado ser creativas con otras alternativas que tienen que ver con prevención a la violencia. Entonces tenemos una línea fuerte de trabajar con hombres para desaprender el machismo. El Día de la Mujer hicimos más de 7 talleres a los cuales asistieron más de 150 hombres. Tenemos la primera de escucha activa para hombres, y esta línea se llama El Parcero. El parcero, digamos que cumple 2 funciones. Una es que empezamos a investigar a la línea 123 y llegaban varios casos de hombres que, digamos, estaban como en violencia psicológica y llaman a la línea a decir, estoy a punto de pegarle, no sé qué hacer, alguien haga algo. Y no habían herramientas. Entonces, el parcero surge como un espacio de contención o para dar herramientas a las personas que sientan que
pues que necesitan otro tipo de herramientas para no pasar a la violencia física. También para reconocer que también hay hombres víctimas de violencia de pareja. En Caldas las cifras nos dicen que el 80% de las víctimas son mujeres, pero el 20% son hombres. Y adicionalmente, como el tema del suicidio es tan grave en Manizales, a eso también hay que ponerle lentes de género, y también es particularmente en la pandemia los temas de salud mental, pues toca revisarlos con lupa. Lo que nos hemos encontrado es que las mujeres están desproporcionadamente afectadas por los intentos de suicidio, es decir, las mujeres intentamos más veces suicidarnos en nuestras vidas en Manizales, pero los hombres tienen más suicidios efectivos y menos intentos de suicidio. También construyendo un índice de machismo, pues encontramos que los hombres tienen más altos índices de depresión, de alcoholismo, de drogadicción, y entonces en ese sentido atender temas de salud mental en hombres, pues que es la idea del parcero, y estos talleres de desaprender el machismo, pues también se convierten en una forma de prevenir la violencia. También desde la Secretaría, ya para terminar, desde que iniciamos decidimos priorizar a todas las mujeres de grupos históricamente vulnerados dentro del accionar de la Secretaría, y en ese sentido pues dimos prioridad durante la pandemia a las trabajadoras sexuales, pues que creo que también ha sido como un ejemplo a nivel de ciudad sobre las medidas que hemos tomado. La Procuraduría sacó una alerta, hoy salió que es como el huracán, nos acaba de llegar otro oficio de la Procuraduría, pues que estamos mirando con calma, pero lo que entendemos es que dicen, o sea, todo bien, no los vamos a investigar, ya no está la alerta, luz verde, y trabajemos juntos con algunas observaciones. Pero esto lo estamos mirando pues con lupa para estar seguras de que eso sí es lo que nos respondió la Procuraduría. Matilda, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que pues damos también la bienvenida a Ariel, quien ahora nos acompaña en este panel. Y las reflexiones que usted acaba de hacer me hacen a mí preguntarme también que la violencia en esta época, sobre todo, no es algo que esté exacerbado específicamente por violencias de género, sino que también afecta las estructuras de la familia. Y esto es algo que me gustaría escuchar la intervención de cada uno de ustedes, de estas preguntas en las que los aportes de cada uno de ustedes son exageradamente valiosos, y es la opinión que ustedes tienen y también qué podemos hacer para prevenir desde la sociedad civil, pero también desde el Estado, la creciente violencia intrafamiliar que se está presentando en este momento. Me gustaría entonces escuchar primero a Jorge sobre este tema en particular relacionado con violencia al interior de las familias. Jorge, creo que tienes el micrófono apagado. Perfecto, sí, ya me acabo de dar cuenta. Catalina, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo esta tarde, para mis compañeros de panel, y pues de verdad muchas gracias por esta invitación a la Fundación, a la Open Society, a la Friedrich Ebert. Gracias, de verdad que estos espacios son muy interesantes para discutir. Yo escuchaba muy atentamente a Matilda lo que decía, y la verdad me sorprende muy gratamente que las ciudades tengan los enfoques que ella está planteando, digamos, muy pedagógicos y preventivos, porque evidentemente, digamos, la delincuencia o los niveles de delito o los niveles de criminalidad siempre van de la mano con el desarrollo de la sociedad. Entonces, si la sociedad se mueve en la calle, el crimen es en la calle. Si la sociedad se queda en la casa, como es lo que ha pasado en estos momentos del confinamiento, pues entonces empezamos a ver que en las familias, precisamente por la convivencia de mucho tiempo en los hogares, se empiezan a presentar problemas de violencia intrafamiliar, ligados a lo que también decía Matilda, a esos problemas que empiezan a generarse, que además están comprobados, de salud mental, cuando muchas personas o un núcleo familiar comparte durante tantos días o ya meses totalmente, digamos, confinados una realidad, con nerviosismo, con miedo, con escepticismo, con una cantidad de interrogantes, por ejemplo, económicos. Entonces, esa convivencia no es fácil, y eso creo que son las causas precisamente de lo que lleva a que la violencia se exacerbe y se empiece a dar una violencia intrafamiliar mucho más fuerte. Digamos que los problemas de violencia intrafamiliar nunca han sido menores, es decir, eso tampoco hay que decirlo que ahora porque estamos más en la casa hay más, no, siempre ha habido mucha violencia intrafamiliar. Lo que pasa es que ahora vemos un aumento, y vemos además un aumento
sobre todo digamos, en las llamadas que se hacen a las líneas. No sé en Manizales cómo será, pero aquí en Bogotá, por ejemplo, las llamadas que se hacen a la línea púrpura han aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente empieza como a denunciar un poco más, pero no por los canales institucionales, porque si ustedes miran las denuncias de violencia intrafamiliar en la fiscalía tal vez bajaron, porque también la fiscalía o las entidades o la policía tuvieron que adaptarse para permitir que alguien denuncie por internet, online. Eso no ha sido, digamos, algo que haya estado al uso desde hace mucho tiempo. Entonces, la ciudadanía ha empezado a manifestarse a través de esas líneas, pero las noticias criminales no necesariamente corresponden a esas manifestaciones. Sin embargo, evidentemente, yo creo que las autoridades ya se han dado cuenta que los niveles pues, de violencia intrafamiliar han aumentado enormemente. Ahora, ¿cuál es la reflexión que yo haría? Yo creo que pues aquí, digamos, el delito en general tiene mucho que ver con los problemas sociales y problemas sociales estructurales. Digamos, una familia que pasa por necesidades económicas en pandemia, pues es una familia que está desesperada en la casa. Es una familia que tiene dificultades, que tiene incertidumbres y miedos frente al futuro. Y eso hace, pues, por supuesto, que un padre, por ejemplo, que no puede salir a trabajar y a conseguir el sustento de su familia, pues termine estando mucho más presionado, mucho más desesperado. Y esto, por supuesto, no justifica ningún tipo de violencia, pero sí denota que la realidad de las familias empiezan a cambiar y entonces, evidentemente, pues los niveles se disparan. ¿Qué pienso yo? Tú preguntabas, Catalina, ¿qué se puede hacer? Yo creo que aquí medidas, por ejemplo, muy pedagógicas y preventivas, como lo que plantea o lo que se está haciendo en Manizales, que yo celebro mucho y además felicito pues a Manizales y a Matilda por eso. Creo que es importante porque ese es como el enfoque que debe darse al crimen, a la criminalidad, no un enfoque necesariamente represivo. También, por supuesto, es necesario, el Estado tiene que estar ahí para ayudar a aquel que se encuentre desprotegido por violencia intrafamiliar, pero es más el enfoque, digamos, del responsable político. ¿Qué vamos a hacer para evitar que esto se dé? Si hay muchos suicidios, ¿por qué pasan? Si hay muchas lesiones personales en la familia, ¿por qué pasa? Si hay abusos sexuales frente a menores de edad que son miembros de familia, ¿por qué pasa? Y pues Matilda tocaba el tema de poblaciones, digamos, tradicionalmente vulnerables, que creo que, por supuesto, en este momento se están presentando unas discusiones enormes a nivel de país, no solo de Manizales, por ejemplo, con el trabajo sexual, ¿no? De muchas personas en general, y hay una población que, por ejemplo, pues, especialmente en Bogotá ha estado muy afectada últimamente, que es la población trans, ¿no? Que trabaja sexualmente en la calle. Entonces, creo que todas esas perspectivas o aproximaciones de prevención y de pedagogía y de didáctica, en mi opinión, son las que deben darse. La represión de derechos penales tiene que estar ahí, el Estado tiene que poderlo hacer, pero esa es la solución. No lo es, no lo ha sido ni nunca lo será tampoco. Jorge, muchas gracias y sobre todo, pues yo creo que Matilda y tú han sido muy reiterativos con que las soluciones tal vez deban empezar por prevenir un comportamiento contra la convivencia, prevenir el delito para solucionar los problemas estructurales de la sociedad. Y les pregunto nuevamente, ya que vamos a pasar con la intervención de Ariel, es ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad y qué podemos hacer también para quienes estamos, digamos, trabajando con el Estado desde la función pública? Porque estas situaciones, sobre todo por las decisiones que está tomando tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, pues uno tendería a pensar que las medidas de cuarentena y de aislamiento van a seguir. Por tanto, estos fenómenos muy probablemente se vayan a acrecentar aún más. Entonces, la pregunta para Ariel también va dirigida frente a qué hacemos con estos temas de violencia intrafamiliar, si sabemos que muy probablemente van a seguir creciendo durante por lo menos los meses que quedan del 2020. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a Matilda, secretaria La Mujer en Manizales, al ex vicefiscal Jorge Perdomo y a ti, Catalina, por la invitación muy amable. Mire, yo me quiero concentrar como en 3 asuntos. ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es identificar dónde tenemos el problema. Y yo siempre que a mis estudiantes, siempre yo les digo, si hay dos tipos de muerte violenta que son terriblemente fáciles de identificar mucho tiempo antes, es la conducta suicida y es los feminicidios.
Usted 2 años antes, bueno, en el caso de la ideación suicida, 18 meses antes, uno ya más o menos, si tiene buenas herramientas, uno puede saber qué persona está en riesgo, qué persona no está en riesgo. Y en el caso de los feminicidios son de hasta 2 años antes. Pero ¿por qué con los feminicidios no pasa nada? Pues porque hay una serie de problemas institucionales delicados. Entonces, las comisarías de familia no procesan bien la información, no la comparten. Una mujer va y denuncia por 2 o 3 veces o 4 veces, se pone una caución y luego termina pasando una tragedia. Entonces, muchas veces yo le digo a los alcaldes que me consultan, si usted quiere comenzar a bajar rápidamente los indicadores de homicidio, con actuaciones muy sencillas, usted puede reducir 1 o 2 puntos atacando este feminicidio. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer es ayudarle a los alcaldes y gobernadores a entender cómo funciona este tipo de crimen, de feminicidios, y qué es lo que pueden hacer. Y básicamente eso es un tema muy barato, de articular algunas bases de datos, de cruzar una información y de poderle responder a una persona. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hace como 6 años que hicimos un estudio del 123, el señor que llegaba borracho a la casa y le pegaba a la señora lo repetía 9 veces al año. Es decir, cada 45 días en promedio se repetía la historia. Eso no es que pase aleatoriamente. Y las 9 veces del año la policía iba y le decían, mire, no le pegue, no sea así, no sea malo. El tipo se ponía agresivo, se lo llevaban a la UPJ. Luego la señora no colocaba el denuncio y al mes y medio se repetía otra vez la historia. Entonces, si usted integra unas bases de datos, si usted identifica, usted sabrá dónde está el riesgo. Entonces, ahí hay una cosa muy rápido que hacer y son las autoridades. Lo segundo son las políticas de prevención. Ya en eso Matilda habló, creo que habló lo suficiente, pero nosotros necesitamos comenzar a desaprender el machismo en todas estas sociedades, como la transfobia, como la homofobia. Eso no es fácil, eso no va a pasar de un día para otro, pero ahí ya hay probadas herramientas y pedagogías que pueden servir bastante. Pero el otro reto, que yo creo que es donde está, donde yo creo que está lo fundamental, es en trabajar con el hombre, porque el machismo no solo, digamos, la violencia intrafamiliar no solo se deriva de una persona que tenga problemas mentales, generalmente es así, pero no siempre es así. El machismo lo puede hacer cualquier persona. Pero hay que trabajar con el hombre y que la mujer pueda identificar cuando está sufriendo algún tipo de violencia, que está tan interiorizado que a veces no se identifica. La violencia física es la más obvia, pero no es la única tipo de violencia que se puede dar. Y yo creo que en eso sí necesitamos avanzar muchísimo. O sea, necesitamos avanzar en trabajar las nuevas masculinidades, como se habla con los hombres, y con las mujeres en poder identificar este tipo de situaciones. Y eso se tiene que hacer pues desde los colegios y de las escuelas. Yo le voy a dar a usted este ejemplo. Ahora, el Centro Democrático, pues, para ayudarle a sus partidos fanáticos cristianos que no se salgan de la coalición de gobierno, entonces ha propuesto que en las 3 causales de aborto el hombre tiene que dar el consentimiento cuando la mujer quiere abortar. Es una barbaridad, pero eso es un retroceso en los derechos de la mujer. Es acabar con el derecho fundamental de la autodeterminación de la reproducción, pero sobre todo, que es lo más dramático, es una estupidez porque desconoce la realidad, y es que en Colombia es uno de los países donde la mujer es cabeza de familia y la masculinidad o la paternidad ausente es lo que es primordial. Entonces, usted somete a la mujer pobre a un periplo de ir revictimizándose que la violaron o que tiene malformación del feto y dele, y la mujer que tiene plata paga una pastilla, viaja al exterior y tú terminas revictimizando el tipo de mujer pobre. Entonces, lo que nosotros también necesitamos hacer fundamentalmente es proteger los derechos ya ganados y avanzar en los derechos ya ganados y no terminar retrocediendo. Pero básicamente diría eso. Ariel, muchas gracias. Y ahora vamos con Matilda nuevamente. Si quieres complementar un poco ya lo que habías hablado en materia de género, pero enfocándose un poco hacia los comportamientos que están pasando actualmente en las familias colombianas, sería maravilloso. Sí, pues un poco contarles las estrategias de acá, pues de lo que decía Ariel y Jorge, digamos que hemos también identificado que los policías no actúan
en casos de flagrancia y que eso es clave en estos momentos. Flagrancia es como que yo estoy viendo que en este momento le están sacando la billetera al otro del bolsillo y si soy policía no tengo que esperar a que pongan la denuncia, sino que yo tengo que actuar de oficio. Lo mismo ocurre con la violencia de género, que no se requiere, o sea, el testimonio es una de las muchas pruebas dentro del proceso, pero no es la única, ni siquiera es necesaria para que inicie el proceso. Puede iniciar la demanda a un tercero, o incluso la víctima cuando pone la denuncia ya no puede desistir. Entonces, lo que nos ha funcionado acá también muy bien es como un poco, eso sí es como de formación de sociedad civil, es acción directa. Lo que hemos hecho es decirle a las víctimas o pasar nuestros números de acá de la Secretaría. Entonces muchas veces o llegamos al mismo tiempo que la policía o antes que la policía y estamos súper pendientes de cada paso que da la policía. Hay como 3 casos en donde habían flagrancias súper claras, no actúan, pero gracias a que fuimos directamente allá en el carro a las 2 de la mañana, es que la policía después nos hace caso, entonces ya empiezan a haber capturas. Entonces creo que eso es muy importante, o sea, como ver la policía cómo está haciendo el trabajo, porque creo que ahí también está uno de los cuellos de botella y una de las razones por las que yo creo como que toca avanzar en otras estrategias, porque pues no necesariamente estas instituciones reconocen la violencia de género cuando la ven, porque son como, no, pero si medio la estrujó y medio le habló duro, o sea, no la estaba maltratando. Entonces inicia como una conversación ahí importante. Lo segundo, pues contarles que en Manizales ya estamos montando un observatorio, pues también en la línea que dice Ariel, es un observatorio que estamos montando con gobierno de género, diversidad y convivencia, que lo que busca es poner de acuerdo a las comisarías, a las fiscalías y a medicina legal, que registremos en un mismo sistema, digamos, las mismas variables. Con gobierno avanzamos, también pues como que hago eco a lo que decía Ariel, que muchas veces la información de las comisarías no es clara. Por ejemplo, hay casos súper claros de violencia intrafamiliar y ponen en el Excel como intolerancia, o sea, es como no es intolerancia, etcétera, pero digamos que el avance que hicimos con gobierno es que las comisarías van a llenar de una vez directamente los casos con los formularios del observatorio, pues para poderles hacer seguimiento como en una especie de control de mando. También contarles que en Manizales el 80% de la violencia sexual se da contra niñas menores de 15 años, y antes la línea de acá no atendía menores de 18 años, pues lo cual era gravísimo, y ahora la línea pues sí está permitiendo pues usar esto. Ya para finalizar, también lo que nos hemos encontrado como en estos casos de violencia es que si bien hay un tema de machismo muy marcado, también hay que entender la violencia no como una acción, sino como una forma de relacionarse con el mundo, ya sea de parte de la víctima o el victimario, y en ese sentido es un lenguaje, es la forma en la cual me enseñaron a relacionarme con el mundo, la forma en la cual me enseñaron a comunicarme. Y lo que hemos encontrado ahí también es que, digamos, hay violencia física de hombres a mujeres, pero previa a esa violencia física, hay violencia física que va y viene, o sea, obviamente desproporcionada contra mujeres, pero también es como una invitación a complejizar a eso de que las mujeres somos únicamente víctimas siempre, porque es mucho más compleja la relación, y digamos, algunos de los casos que han llegado por el parcero, muchas veces, así como ocurre con suicidio, en la diferencia entre hombres y mujeres, que las mujeres verbalizan más, pues porque la cultura permite expresar más emociones, los hombres no dicen casi nada y de un momento a otro, pum. Y lo mismo ocurre con la violencia, muchas veces hay mucha violencia psicológica y lo que pasa es que no se sabe tramitar el conflicto y se acude directamente pues, a la violencia física. Entonces, en el consultorio morado, pues hemos tenido el enfoque obviamente de la víctima, de hacer respetar los derechos de la víctima, pero también hemos entendido que parte del éxito de estas estrategias está en lograr o que haya más funcionalidad en las familias, o que se separen y encuentren a otro y haya una forma nueva de relacionarse, o que en esa misma relación cambie la forma de relacionarse pues, de los diferentes miembros. También cuando preguntas como qué podemos hacer desde estos lugares y cuando dicen avanzar en lo que ya está escrito, pues en lo que se ha avanzado en términos de derecho, pues lo que ocurre en Manizales con el trabajo sexual creo que es como
uno de los obstáculos que encontramos en estos temas, como en el caso de trabajo sexual y en una pandemia para la cual nadie estaba preparado y nadie tenía un manual, pues desde la Secretaría fuimos creativas, escuchamos a la comunidad, sacamos un proyecto para acercar la tecnología a las trabajadoras sexuales, sobre todo para acercar programas de formación, y en el camino nos dimos cuenta que varias empezaron a hacer webcam, y una medida que en principio era para educación se convirtió en una medida de seguridad, porque también en esta discusión pues que mencionaba Jorge, entre lo privado y lo público, y cómo ahora por la cuarentena la gente está encerrada, entonces pues seguimos siendo violentos como sociedad, pero ahora encerrados. Lo que sabemos de las trabajadoras sexuales, incluso en unos videos que ha publicado Ariel, es que la violencia hacia trabajadoras sexuales muchas veces se da en la calle, y muchas otras veces, también lo muestran todos los estudios, por parte de agentes de la policía. Entonces, el hecho de que las trabajadoras sexuales estuvieran virtualizando su trabajo, pues se convertía en una medida de seguridad, porque no tenían que salir a la calle, no tienen contacto con clientes, pero además reduce la probabilidad de que haya una interacción con la policía. Y para finalizar, esa misma medida que era educativa también se convirtió en salud pública, en cuanto protegía la salud de las trabajadoras sexuales porque no tenían contacto físico con los clientes, pero también era un tema de salud pública, pues porque esta decisión de esta medida, de hecho, se toma en un comité de orden público, cuando la policía nos dice, pues qué pena, pero estamos sellando todos los negocios, pues también tenemos que caerle a las trabajadoras sexuales, porque lo que hace el decreto es permitir algunas cosas y el resto cero, se ha cerrado. En ese contexto es que nosotras decimos, no, un momentico, esperemos, convirtamos este proyecto educativo en un tema que también tiene que ver con seguridad, que evita que salgan a las calles. Entonces, cuando llega una alerta de la Procuraduría diciendo que posiblemente ella estaba cometiendo un crimen, pues para todo el proceso, el SENA se acobarda y le quita los computadores, o sea, la sentencian a estar en la calle, pues que ya sabemos qué es lo que ocurre en la calle en época de pandemia, con clientes, pues en el contexto de Colombia. Ya, pues como les dije anteriormente, llegó un oficio y creemos como que ganamos el pulso, y históricamente la Procuraduría, cuando ustedes hablan con diferentes secretarías de las mujeres en diferentes ciudades, no habían podido moverse en temas de política pública de trabajo sexual por la Procuraduría. Entonces, creemos que sí, o sea, queremos mirarlo con calma jurídicamente, pero si efectivamente echaron para atrás la alerta, creemos que es una muy buena noticia a nivel nacional para los derechos de las trabajadoras sexuales, pues que habían encontrado históricamente en la Procuraduría una piedra en el zapato, y que tal vez esta oportunidad aceleró el proceso de los derechos de las trabajadoras sexuales. Matilda, muchas gracias por tu intervención. En este momento, perdón, Jorge. Sí, quisiera complementar 2 o 3 cositas de lo que Claro. he escuchado. Primero, tratar un punto que mencionó Ariel, que me parece muy importante, y es que en lucha contra cualquier forma de delincuencia, cualquier forma de violencia que tenga impacto criminal, el tema del análisis, que lo decía Ariel, es lo importante, el análisis del fenómeno es lo más importante. Es decir, uno tiene que saber qué es lo que está pasando, saber cómo se comporta el fenómeno, cuáles son los patrones de comportamiento, cuáles son las causas sociales o los entornos sociales, económicos, culturales dentro de los cuales surge el fenómeno, para a partir de ahí empezar a tomar medidas. Por eso, cuando Ariel dice, yo le recomiendo a los alcaldes que eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que hay que hacer con el hurto, con el homicidio, con el feminicidio, con la violencia intrafamiliar, con todo. Eso fue lo que nosotros denominamos en nuestro trabajo en la Fiscalía la investigación en contexto, es decir, que siempre pensemos que las formas de criminalidad suceden por diferentes causas que hay que ser entendidas o que tienen que ser entendidas de forma genérica para poder reaccionar de la mejor forma. Segundo, tema importante que me parece que menciona Matilde, el tema de la violencia. Yo creo que nosotros somos un país, digamos, por excelencia violento. Piensen ustedes en el relacionamiento que tenemos en el tráfico rodado, cuando vamos en un carro. Si a usted un carro lo cierra, o si uno por casualidad o pues, sin intención cierra un carro, no le van a hacer así, sino que le van a hacer de otra forma, ¿no? Es decir, lo van a insultar, porque esa es como esa forma de relacionamiento con violencia. Y esa violencia también institucional, no solo es una violencia, digamos, del relacionamiento de día a día, sino institucional, sobre todo de instituciones o en general digamos, de muchas instituciones que tal vez tienen
unas ideas concebidas sobre muchas cosas, sobre la libertad, sobre la sexualidad, sobre una cantidad de cosas que vienen de esas concepciones, digamos, de estructuras jerárquicas sociales tradicionales y que son muy difíciles de romper. Entonces, por ejemplo, esta mañana cuando yo leía la carta que le mandaron a Matilda hoy de la Procuraduría, diciéndole que cuidadito, tuviera en cuenta que eso podía ser el delito de inducción a la prostitución. Primero que todo, ese delito no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Primero que todo, es un desfase total, pero además estaba desconociéndose precisamente todo lo que nos está contando Matilda de una aproximación a la realidad de un problema. Miren, por ejemplo, lo que pasó aquí hace un mes y medio con la trabajadora sexual mujer trans Alejandra, que muere precisamente en una noche, pues, en el cual se enferma, que no se sabe si fue por COVID, no se sabe nada, pero precisamente que se enfrentó a esa realidad, a la necesidad de trabajar en la calle en un contexto de total inseguridad, como era no solo pues el mismo hecho de trabajar en la calle, sino además en una pandemia. ¿Y qué fue lo que pasó? No fue atendida como debía de ser y terminó muriendo. Entonces, yo sí celebro, por ejemplo, este tipo de medidas que pueden tener discusiones de todas las índoles, ¿no? Aquí podemos discutir sobre eso muchísimo, pero al final de cuentas yo creo que estamos haciendo algo pedagógicamente y es esa violencia. Una violencia no solo del día a día del relacionamiento, sino una violencia que a mí me parece institucional y que me parece, de verdad, Matilda, cuando yo leí esta carta esta mañana en Twitter, que me levanté a desayunar y estaba mirando un poco redes y dije, me siento atónito de leer esto, que viniendo de una entidad que precisamente debía estar pendiente para la garantía de los derechos de todo el mundo. Sin embargo, pues yo celebro mucho también que haya esos acercamientos, porque pues de eso se trata, de que discutamos, ¿no? Yo creo que hay que romper barreras, hay que romper concepciones, hay que avanzar en libertad, que es lo importante en nuestra sociedad. Y eso es lo que hay que seguir trabajando. Jorge, muchísimas gracias. Estamos recibiendo un par de preguntas por Facebook Live. Sin embargo, los vamos a dejar para el segmento final del panel y así poder tratar la mayor cantidad de temas posibles que también animen a otras preguntas por parte de las personas que nos están observando en este momento. Quisiera dar un salto de tema y está relacionado también con algo que ustedes ya empezaron a tocar, que son las estadísticas del país. Y me quiero referir en particular a los temas de hurto y homicidio, que en principio de la pandemia, digamos que se disminuyeron especialmente, pero que desde mayo han empezado a tener un repunte. La pregunta específica, y también me gustaría tratarla muy brevemente con todos ustedes, es desde su perspectiva, ¿cuál es el panorama en plena pandemia con relación a estos fenómenos delictivos de las ciudades? ¿Y cuáles son los escenarios posteriores? Hablemos ya de un periodo del 2021 en adelante sobre los fenómenos delincuenciales que más han afectado a las ciudades colombianas. Quisiera comenzar contigo, Ariel. Bueno, mire, sobre la pregunta suya le quisiera trabajar 3 puntos. Entonces, lo primero es que el fenómeno que estamos viviendo ahora mismo de aumento de homicidios, de hurtos, en la mayoría de ciudades lo que estamos viendo es un rebrote y la pregunta es, entonces veníamos en diciembre, enero, febrero, luego marzo cayó, abril cayó y luego desde mayo y junio volvió a aumentar. Todo parece indicar que ese aumento que tenemos, ese rebrote, es básicamente para estabilizarse en los niveles que traíamos comparados con el año pasado. Entonces, cuando a uno le dicen, no, es que se está deteriorando la seguridad sustancialmente, no, pues no, estamos igual de mal al año pasado, digamos, o igual de bien, como lo queramos ver. Todavía no hay herramientas para pensar de que esto se va a disparar. Le voy a colocar el ejemplo de 2 ciudades, Bogotá. Si usted mira Bogotá, claro, entonces usted ve el robo de la joyería en Gran Estación. El año pasado para esta fecha habían robado 6 joyerías, esta vez va 1. Pues sí, lo ideal sería que no robaran ninguno, pero va 1, hay 5 menos. Usted mira el tema de hurto a personas con los videos que hay, el hurto a personas ha caído más de un 20%. ¿Qué es lo único donde Bogotá sí va disparado?
el hurto a bicicletas. Entonces, cuando uno ve las cifras en seco, uno dice, no, pues aquí no hay un deterioro sustancial. No sé todavía si lo vaya a ver. Entonces, lo primero es que hay que tener, digamos, en claridad que si el aumento que estamos viendo es para estabilizarnos en los niveles del año pasado o esto va a pasar derecho. Y todavía creo que no hay herramientas muy sólidas para pensar que esto va a pasar derecho. Segundo, sin embargo, hay un problema muy delicado, digamos, y sabiendo esto que estamos volviendo a los niveles del año pasado, hay un problema delicado y es que hay una situación muy compleja en materia de pie de fuerza de la policía y en materia de focalización de las autoridades de seguridad y justicia. Los cálculos hoy son que hay 400.000 miembros en la fuerza pública. Hace 6 años eran 470.000, 480.000. Muchos policías están pidiendo la pensión y porque ya pasaron sus 20 años de servicio y no hay plata para reemplazarlos. Otros están enfermos de coronavirus, otros están en vacaciones. Entonces sí es cierto que hay ciudades que tienen unas dificultades delicadas en materia de policía y ese tipo de situaciones nuevas pues nos tiene que llevar a pensar, por ejemplo, en transformar el plan de seguridad, el de cuadrantes. Yo siempre coloco un ejemplo. Cuando se creó el Plan Nacional de Vigilancia por cuadrantes, cada cuadrante tiene un número único de emergencia. Entonces Bogotá tenía 1.050 cuadrantes, tenía 1.050 números de emergencia, más el 1, 2, 3, eran 1.051 números de emergencia y nadie sabía a dónde llamar y nadie le hacía auditoría a esos números de cuadrantes. Eso es algo de lo más estúpido que puede haber. Entonces usted sí puede racionalizar eso y que todo se concentre en el 1, 2, 3. Digamos, yo creo que lo que estamos viviendo ahorita nos tiene que llevar a replantear un poco algunas estrategias de seguridad que dieron su efecto, yo no lo niego, pero que ya es hora de replantearlo y ahí en eso tenemos que avanzar. Cali tal vez es el mejor ejemplo de esa necesidad de replantear la seguridad. Y lo tercero ahora, que yo creo que es la pregunta del millón, es que si producto de la pandemia vamos a tener un deterioro de la seguridad vía aumento de la pobreza, que es lo que algunos sectores políticos están diciendo, digamos. Entonces, el hurto, ya lo que le decía el ex vicefiscal Perdomo. Entonces uno dice, en el tema de contexto, cuando uno habla del hurto, por ejemplo, la primera pregunta que uno se tiene que hacer sobre el hurto es, ¿los que robaban ahora están robando más? ¿O hay más gente robando? Esa es la pregunta esencial. Si los que robaban ahora roban más, es un problema de impunidad, es un problema de justicia. Y si hay más gente robando, ya es un problema más delicado, ya es que más gente está entrando a ese mercado ilegal. Y yo creo que nosotros no tenemos las herramientas suficientes para determinar. Me causa impresión que en esto la derecha y la izquierda estén tan de acuerdo en satanizar la pobreza como causa de la violencia y del aumento del hurto. Pero yo no creería todavía que tengamos las herramientas para decirlo. Lo que sí creo es que hay una sensación de deterioro de la seguridad nacional y que eso está impactando las ciudades. Es innegable que el ELN está creciendo, es innegable lo de las disidencias y ese ambiente de deterioro como la masacre que hubo el fin de semana en norte de Santander, como el accidente que ocurrió en el Guaviare, como la emboscada que ocurrió también contra militares en norte de Santander y la emboscada en el sur del Meta. Hay un deterioro de la seguridad nacional en el país en los últimos 2 años del gobierno Duque. Eso es innegable y eso va a terminar tocando las ciudades, sea por percepción o sea por el aumento de la economía ilegal. Y por último, también en estas consecuencias de la pandemia, la gran pregunta es, el mercado de la droga se ha visto afectado por la pandemia, porque la gente está encerrada y no está saliendo a consumir, sobre todo los que hacían un consumo recreacionista y que no tenían una dependencia. Eso lo hemos visto en Bogotá, en Medellín. Entonces esa gente también está sufriendo la consecuencia de la crisis económica. La gran pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Esto va a servir para que el mercado se concentre más? Entonces va a haber más violencia. ¿O va a pasar lo de la droga sintética, que es un mercado mucho más democratizado, donde cualquier estudiante puede vender combinación de pastillas o LSD? Y yo creo que tampoco hay herramientas para decirlo. Lo que sí es cierto es que esta crisis de la pandemia reconfiguró el mercado ilegal y hay que estar muy pendiente de qué va a pasar. Pero yo no soy tan alarmista en pensar que aquí hay un rebrote sustancial y que esto pues se despiporró y que se acabó. Hay un aumento,
La pregunta es que si va a pasar derecho, se va a estabilizar. Ariel, muchas gracias sobre este tema. Jorge, te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Listo. Se me olvida, perdón. También estoy de acuerdo con Ariel. Yo creo que, mire, nosotros empezamos a confinarnos a mediados de marzo. Lo que fue marzo, abril, bajaron los índices, digamos, de delincuencia en general, pero bajaron por encima del 55-60%. Es decir, una cosa muy importante con algunas formas de delincuencia que empezaron a aumentar, ya lo vimos, ¿no? Temas de violencia intrafamiliar, etc. Pero en general, los niveles de delincuencia bajaron. Pero apenas empezamos nosotros a volver a salir a las calles, por decirlo de alguna forma, pues la delincuencia también se puso tapabocas y salió. Entonces nos empezamos a dar cuenta que volvió a activarse la forma de comisión de delitos. Lo que pasa es que entonces, como hay menos carros, pues ahora se hurtan, son las bicicletas, porque la gente está andando más en bicicleta o hay más bicicletas en la calle o más, digamos, claramente identificables en las bicicletas que autos, porque la gente está saliendo menos. Entonces el crimen se adapta necesariamente a lo que vaya pasando en la sociedad. Yo creo que al final de año, yo casi, digamos, yo vería esto casi con alguna hoja de predicción. Nosotros vamos a terminar el año con muchos menos, digamos, con una tasa de delincuencia mucho más baja que el año pasado, me parece, pues por la sencilla razón de que llevamos 3 o 4 meses donde los niveles en general han bajado. Y yo no creo que vaya a haber rebrote. Lo que pasa es que, como les digo, la delincuencia vuelve a activarse la misma que había antes, porque es que las delincuencias, todo el mundo cree que es que solo son personas que porque no tienen que comer salen a robar a la calle, y eso no es así. Digamos, las formas de delincuencia en las ciudades generalmente son formas de delincuencia organizada. Es decir, cuando hay un hurto en un supermercado, cuando hay un hurto de un celular en la calle, cuando hay un hurto de una bicicleta, no es alguien que salió y no necesariamente, por supuesto que eso es un factor, pero no necesariamente es una persona que sale y por la necesidad va hurtando, que también, por supuesto, es un factor, insisto, sino que detrás de esto hay organizaciones delincuenciales, que ese celular que tú te robas aquí en la 15 con 100 termina siendo vendido en Ecuador, en Brasil, en Perú. Es decir, son organizaciones delincuenciales muchas veces transnacionales, de manera que las formas de violencia de las ciudades no son necesariamente formas aisladas, sino que son formas que hacen parte de organizaciones delincuenciales. Y eso no va a cambiar porque haya una pandemia. No, por supuesto que no va a cambiar. Seguramente el día que la gente esté más en la calle, que vuelva a retomarse más la normalidad, pues se va a volver a reactivar esas formas de delincuencia organizada, porque son organizadas, y por supuesto las delincuencias, digámoslo así, aisladas o individuales también van a estar. Pero yo creo que no va a cambiar ostensiblemente, y yo también estoy de acuerdo con Ariel, yo no creo que las condiciones económicas de la sociedad necesariamente vayan a llevar a que haya más delincuencia post pandemia. Yo creo que no. Yo creo que al contrario, incluso en estadísticas de pronto vamos a estar más por debajo, vamos a estar por debajo que el año pasado. El año pasado, sí. Jorge, mil gracias. Y Matilda, queremos también conocer pues yo quería agregar algo corto, digamos que no sé mucho ni de hurto ni de homicidios, pero lo que sí me preocupa en poblaciones históricamente discriminadas, pero específicamente en madres, cabeza de familia, personas LGBTI y aún más específicamente en personas trans, es que lo que sabemos es que hay un gran impacto de la política de la droga en estos grupos. O sea, sabemos que el 30% más o menos de las mujeres que están en la cárcel están por delitos relacionados por droga. Según el IMPEC, el 40% de las personas LGBTI que están en la cárcel están por delitos relacionados por droga. En el último derecho de petición, pues antes cuando estaba en la red comunitaria, la mayoría de personas trans están por hurto o por drogas. Y, digamos, eso tiene una correlación, entonces como que yo también creo que aún no tenemos las herramientas, pero es como una preocupación, digamos. Lo que sabemos es que las personas que terminan, o estas poblaciones específicas que terminan en el mercado de las drogas, pues no tienen muchas oportunidades, están en la informalidad, y es un poco como, no sé, las que trabajan en una empresa venden Avon, pero en otros, pues, la revistica de Natura, y en otros lugares, pues, es microtráfico. Pero entonces, la preocupación es si va a reducir el trabajo sexual o si
se va a criminalizar, aún si en el papel no está criminalizado, en la práctica se criminaliza el trabajo sexual. La pregunta es, las que estaban en el trabajo sexual, ahora de qué van a vivir y si eso va a tener, digamos, una incidencia en que como ya no están en trabajo sexual, pues entonces se va a encontrar en el microtráfico pues una oportunidad y por lo tanto pues van a haber más personas criminalizadas. Entonces quería como enmarcar ese argumento también en el contexto de la criminalización, porque en últimas, digamos, yo creo que esta discusión que está ocurriendo en este momento sobre trabajo sexual no es, o sea, es sobre la idea de quiénes creemos que son criminales. Me llama además la atención que la forma para dar la conversación conmigo como funcionaria trans no sea el desacuerdo, sino que sea mandarme a la fiscalía, pues, o sea, a las trabajadoras sexuales les manda la policía, pero a esta que es funcionaria de la fiscalía, y hay como toda una idea que tiene que ver con la ley, pero que tiene que ver con prejuicios sociales. En las telenovelas, las trabajadoras sexuales y las trans siempre están detrás de unas barras, o sea, hay unas poblaciones que constantemente estamos viendo como que están criminalizadas, aún si no es legalmente, en los discursos, en la forma de actuar, en las sospechas, y eso también tiene que ver con una discusión pues que creemos que es importante en este momento, y es sobre el trabajo sexual, pero en realidad es sobre el sexo en general. Es decir, el problema de salud pública con el trabajo sexual, lo que se ha visto como un crimen o como lo que sea en el contexto de la COVID, no debería ser única y exclusivamente un problema de las trabajadoras sexuales. En realidad es un problema de la sexualidad y el sexo en nuestra sociedad en la época del COVID. Lo que sí resultaría discriminatorio es creer que es únicamente un problema de las trabajadoras sexuales y a ellas sí les mando la policía. ¿Qué es lo que sabemos también en términos de salud pública con respecto a las medidas prohibitivas del sexo? Nunca jamás en la historia ha servido decirle a la gente que no tenga sexo. O sea, como que toca salir de primaria y es como que la gente va a tener sexo, punto. O sea, no sirvió durante la pandemia del VIH decir que no tuvieran sexo, no sirvió para embarazo adolescente, y dudo mucho que vaya a funcionar la prohibición de trabajo sexual, pues para que la gente deje de consumir o de prestar los servicios. Entonces, o sea, como digo todo esto sobre el sexo, etcétera, y cómo la criminalización indirecta o directa del trabajo sexual sí podría tener una incidencia sobre las trabajadoras sexuales, pues que al no ver otra alternativa, la pregunta es si esa economía de las drogas entonces va a ser más atractiva para estas poblaciones que antes estaban en el trabajo sexual, porque normalmente esa es la decisión, o microtráfico o drogas, y en la práctica, como no está regulado el trabajo sexual, lo que ocurre es que el trabajo sexual es relegado a unas esquinas que comparten espacio físico en común con las ollas, y entonces, como la policía no le está poniendo cuidado y no está protegiendo en realidad a las trabajadoras sexuales, es la ley de la calle y la ley del microtráfico la que termina regulando en la práctica el trabajo sexual en la calle. Entonces son economías que están muy cercanas y que toca cada vez intentar separarlas, y la pregunta es si ante lo que está ocurriendo con el trabajo sexual y el contexto de la pandemia, si eso va a tener una incidencia en mujeres cabeza de familia que antes eran las trabajadoras sexuales y en personas trans que ahora van a ver como una opción en el microtráfico. Listo, Matilda, muchas gracias. Yo quisiera ahora especificar en un tema que está relacionado con el que acaban de discutir, pero es un poco más específico, y es la configuración de los grupos de delincuencia organizada y de crimen organizado en las ciudades colombianas. Y quisiera saber, de acuerdo a su conocimiento y también a su experiencia, cómo se han reestructurado estas organizaciones hoy en día en las ciudades y qué nos espera en los próximos meses frente a estos fenómenos. Por ejemplo, hay varias hipótesis. Yo he tenido la posibilidad de leer varias hipótesis. Hay un stock en la producción de drogas de uso ilícito, especialmente cocaína. Pueden aumentarse, por ejemplo, estupefacientes sintéticos. Se pueden diversificar, digamos, los países a los que se está exportando este tipo de estupefacientes. Nuevamente, puede incrementar sustancialmente el consumo interno. ¿Qué va a pasar con estas estructuras? ¿Cómo han mutado?
y en qué se encuentran hoy en día. Quisiera comenzar con Jorge en esta ocasión. Gracias, Catalina. Mira, yo creo que el crimen es siempre dinámico, es decir, el crimen siempre se adapta primero a las necesidades sociales, pero siempre intenta ir delante de la acción del Estado. Es decir, si hay una nueva modalidad de delincuencia y esa modalidad de delincuencia se empieza a conocer, el delincuente siempre está pensando cómo entonces cambiar esa modalidad para que las estrategias investigativas del Estado nunca vayan a la par del crimen. Siempre el crimen va adelante. Y eso pues en las ciudades es especialmente dramático, porque en las ciudades grandes, pues no, intermedias, usted encuentra todas las formas de criminalidad. Usted camine por la séptima de Bogotá, por ejemplo, hacia el centro, vayas entre la 19 y la Casa de Nariño. Si usted camina ahí, usted va a encontrar por lo menos unas 200 organizaciones delincuenciales que están dedicadas a todo en general, desde escopolaminar a la gente que va por la séptima, desde hurtar a la gente que va por la séptima, secuestrar a la gente que va por la séptima, incluso los que venden, mucha de la gente que venden cosas por la calle lo hacen con intenciones delictivas. Hay unas organizaciones que se valen de esos negocios informales para cometer delitos. Entonces, digamos un poco la reflexión que yo quiero hacer sobre este punto es que es muy difícil que nosotros pretendamos entender siempre el crimen, digamos, en tiempo real. Lo que nosotros podemos hacer es intentar entender cómo funcionan esas organizaciones. Porque las organizaciones de hoy en día en ciudades de conflicto armado o sin conflicto armado son organizaciones que ya no tienen, digamos, como tradicionalmente uno pensaba que había una organización con una estructura jerárquica, un superior que mandaba y otros que obedecían. No, las organizaciones delincuenciales hoy en día son organizaciones de redes, son estructuras horizontales, entonces ahí no hay mandos, pero sí hay control sectorial de negocios. Es lo que se llama la investigación o los análisis que se deben hacer de redes de delincuencia. Entonces, si uno va a analizar en una ciudad cómo se está dando el crimen, uno se va a dar cuenta que es muy difícil de determinar en general qué está pasando porque las redes están actuando en diferentes zonas para diferentes formas de delincuencia, es decir, casi que los outsourcing del delito también se dan en las ciudades. Entonces, un poco la reflexión que yo haría, de acuerdo pues a lo que nos preguntas, Catalina, es, yo creo que aquí lo importante es, de nuevo, insistir en identificar qué es lo que está pasando, intentar hacer lo más fiel posible al momento en el cual se investiga y pensar siempre que estas organizaciones están buscando es una diversificación del negocio del delito, de manera que como organizaciones dinámicas son muy difíciles de perseguirlas, pero hay que perseguirlas lo más cercana posible a las nuevas dinámicas. Por eso el tema del análisis, insisto, que lo mencionaba Ariel, es súper importante el tema de entender cómo funcionan a través de observatorios, a través de organizaciones, a través de la tecnología. Por ejemplo, una de las cosas que es muy importante o que se hacía muy importante en la Fiscalía es que dependiendo del número de denuncias que se den por determinados delitos, usted puede sacar unos patrones, incluso además a través de algoritmos, puede sacar usted unos patrones de delincuencia. Por ejemplo, se están presentando muchos hurtos de esta modalidad donde empiezan a darse unos patrones en tal región, en tal zonas. Ahí debe ser que entonces hay unas organizaciones, empieza a hacer un análisis criminal y se empiezan a buscar, digamos, las causas y los mejores instrumentos para combatirlos. Pero de verdad que la lucha contra el crimen, precisamente por lo dinámico que es el crimen, es sumamente difícil. Y mire usted lo que está pasando en este momento de pandemia. El crimen ya no está solamente en las calles, la red se está convirtiendo en la calle del crimen. Es decir, el crimen está migrando a donde el ciudadano se está desarrollando más, que es donde la red. Es decir, nosotros nos vamos a trabajar por internet, ya no nos reunimos para hacer conversatorios, sino que los hacemos por internet. Todo el mundo hace transacciones bancarias por internet, todo se compra en los supermercados por internet. Si el sujeto ya no sale a la calle, ¿qué hace el delito? Se adapta y empieza la delincuencia o ciberdelincuencia a crecer. Entonces, creo que esa dinámica me parece que es lo primero, entender que el crimen es dinámico y buscar las formas y las estrategias estatales modernas con tecnología para perseguir el delito, porque de otra forma nunca vamos a poder ir medianamente detrás para no ir tan rezagados en la persecución del delito.
Jorge, muchísimas gracias. Te adelantaste un poquito un tema que vamos a tratar ahorita, pero muy bien que los temas que están relacionados con las nuevas tecnologías de la información ya empiecen a ser un eje transversal en, digamos, todos los análisis que se empiezan a tener sobre la criminalidad en el país. Me gustaría escuchar a Ariel ahorita sobre este tema en particular de reestructuración o de adaptabilidad de las organizaciones de crimen y las organizaciones de delito organizado en las ciudades. Mire, yo comparto con Jorge, yo no me atrevo a decir esto para dónde va. O sea, es claro lo que uno siente, lo que uno huele pues en las ciudades, es que esto te va a dar una transformación muy grande del crimen, pero si usted le pregunta a cualquier analista, a cualquier persona, nadie sabe muy bien para dónde va. Yo daría como 4 puntadas, quisiera dar como 4 puntadas de lo que habría que pasar. Entonces, lo primero es que yo creo que va a haber una gran transformación en las estructuras de venta de narcotráfico, de narcomenudeo, de venta de drogas. Yo creo que ahí vamos a vivir una gran transformación. Creería yo que las ollas entendidas como centros grandes de ventas y consumo, eso va a ir a acabarse. Y que ahora vamos a tener un ciudadano más cerca del delincuente o el delincuente más cerca a la casa del ciudadano. O sea, si hay una persona que consume bazuco, que consume cocaína, entonces antes iba a un punto a comprar la droga, ahora lo que vamos a tener es que el delincuente va a llegar casi que a domicilio a llevarle la droga, con todo lo que eso puede significar. Creería yo que el mercado de la droga sintética se va a expandir más, pero no va a ser muy violento porque es muy democratizado, como les quiero decir. Pero entonces lo primero que quiero decir, el primer cambio que veo es en el tema del narcomenudeo. Y eso en algunas ciudades puede llevar a una situación muy delicada de violencia por unos meses mientras se ajustan esos grupos criminales. Entonces creo que ahí va a haber el primer cambio. El segundo cambio, como lo dice también Jorge, yo creo que está claro que vamos a tener un aumento muy grande de delito cibernético. No solo el fraude financiero, que obviamente podría ser el más común o el que uno más tendería a pensar, pero hay, digamos, otro tipo de información, por ejemplo, venta de información de perfiles de personas que utilicen las redes sociales. Eso va a ser muy común. Ahora en épocas políticas esto seguramente va a ser muy común. Lo que vamos a tener con las monedas electrónicas, que ya ustedes vieron lo que está pasando en Europa. Entonces yo creo que más que fraude financiero, puede darse otro tipo de cosas. Lo tercero es que yo siento que una vez pase este tema de la pandemia, las ciudades en general van a tener un aumento de una serie de delitos. Creo que el hurto a bicicleta no va a ser más que aumentar por al menos un año, porque es la hora de la herramienta de trabajo y de transporte de mucha población. Creería que el hurto a personas puede ser que se estabilice, pero no va a aumentar mucho. Pero seguramente el hurto a establecimientos comerciales en algunos casos va a volver a aumentar el próximo año. Entonces yo creería que hay algunos delitos que van a quedar igual, otros van a tender a aumentar y otros incluso pueden tender a disminuir sustancialmente. Y ahí también viene todo el tema de violencia intrafamiliar y violencia entre pares, entre los vecinos, porque ahora en los edificios es muy común, no es solo entre la familia. Entonces ahí vamos a ver unos ajustes en los indicadores y yo creo que rápidamente vamos a tener que avanzar en la construcción de nuevos indicadores. Y yo creo que lo cuarto que vamos a ver, diría que esto es lo principal, es que la ausencia de recursos económicos por parte de algunas organizaciones criminales puede llevar a que se creen unos verdaderos holding empresariales, tipo lo que pasa en Medellín o lo que pasa en Buenaventura. Es posible, por ejemplo, ver que algunas pandillas en Bogotá puedan, por ejemplo, extorsionar tiendas de barrio con alimentación debido a la crisis económica, como en su momento pasó en Buenaventura. Es posible que eso mismo ocurra en Cali. Es decir, yo creo que lo que vamos a tener es una apertura de muchas de estas organizaciones criminales. La gran pregunta es, ¿y esto cómo se va a adaptar la institucionalidad? Ya han dicho que Bogotá va a ser una de las banderas para transformar el plan de vigilancias por cuadrantes. Igualmente hay una serie de herramientas en el caso de la alcaldía de Medellín
que son bastante intrusivas y peligrosas, diría yo, pero pueden ser eficaces para combatir el crimen. La policía no tiene muy desarrollado todo el tema del crimen cibernético, no, ahí hay algunos especialistas, tal vez usted, Catalina, sea una de las pocas especialistas que hay en el país, pero no hay, ese no es un tema que se haya trabajado mucho. Entonces yo creo que cambios van a haber, indudablemente. ¿Cuáles? No sé, veo estos que les estoy comentando y la gran pregunta es cómo se va a adaptar el Estado. Ariel, muchísimas gracias y quiero también preguntarle esto a Matilda para pasar con otro tema que ustedes ya muy bien han empezado a encaminar. Bueno, creo que se cayó la llamada. Matilda está teniendo un problema de conexión. Bueno, pues si quieren continuemos, ya regresó. Perdón, se me había ido, pero ya. Listo, Matilda, queremos también conocer tu opinión sobre este tema que ya Jorge y Ariel han venido tratando muy a profundidad, para pasar ya con nuestro último tema de este panel. No, de esta idea no tengo ni idea. O sea, me pondría como a hablar cosas que ni idea. Entonces, si quieren, pasemos a las preguntas. Listo. Tengo una última pregunta que elaboramos con el equipo y esta está relacionada precisamente a un tema que ustedes ya han tratado, entonces me gustaría tener una visión un poquito más específica y es, pues ya ustedes muy bien lo han dicho, los delitos en los espacios, en el ciberespacio han aumentado y se están visibilizando precisamente por la virtualización de la vida, ataques asociados a robo de información financiera, ciberextorsión, matoneo, hackeo de cuentas bancarias, una infinidad de modalidades que están afectando a la población. Yo quisiera saber sobre este tema en específico, si ustedes consideran que las autoridades que son competentes en perseguir y en atender estos delitos están preparadas actualmente en Colombia. Quisiera empezar con Jorge nuevamente. Catalina, creo que la respuesta es un rotundo no. Yo creo que las autoridades no están preparadas. Ahora, que hay mucho trabajo, sí. Lo que pasa es que, digamos que lo decía yo en mis pasadas intervenciones, nosotros empezamos a irnos a trabajar, a divertirnos, a comunicarnos, a hacer inclusive fiestas a través de Internet, a través de estas plataformas. Y eso pues necesariamente trae un riesgo, trae una inseguridad, precisamente para riesgos, por ejemplo, de intimidad, de exposición desmedida, digamos, a un mundo en el que no se sabe quién lo controla, en el que no es muy claro que haya un control. Y eso pues necesariamente lleva a que los delincuentes aprovechen el riesgo, esas inseguridades para llegar. Y yo creo que hoy estamos viendo, como lo decía Ariel, una cantidad de formas de delincuencia por Internet. De hecho, yo soy profesor de Derecho Penal y cuando me toca dictar el curso de delitos informáticos, yo inicio con una afirmación y es que todos los delitos, todos los del código, a su gran mayoría, pueden ser cometidos por Internet. La gente cree que solo los delitos que se cometen por Internet son las estafas o los hurtos, que son como los más comunes, que le saquen a uno platica del banco. No, todo puede ser cometido por Internet porque el mundo ya pasó, ya no al interrelacionamiento de personas, sino a fenómenos mucho más sociales y estructurales como la comunicación, y eso es lo que permite precisamente la Internet, comunicarse, no interactuar como estamos acostumbrados, una persona con otra, sino a comunicarnos, y esas formas de comunicación pues desarrollan también una dinámica, es propio del delito. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a las estafas, que estamos viendo estafas hoy en día, por ejemplo, a través de ofertas de herencias que llegan, que se gana una herencia, o que haga donaciones, que son como las tradicionales, que le saquen a una platica del banco. Eso también, digamos, es como muy tradicional, o que le compren con la tarjeta de crédito. Por ejemplo, estos días, el día del día sin IVA, les quiero contar, me hice una compra por una plataforma y resulta, o no me hice una compra, me hicieron una compra por una plataforma y yo me di cuenta cuando me sacaron el dinero, llamé al supermercado a avisar que me habían sacado el dinero y que era un hurto, y a pesar de eso le llevaron el producto a la persona, pero no
para ubicar cuál era la persona, sino porque sencillamente el supermercado, yo llamé, hablé con 50 personas y nadie me paró bola, le llevaron el bien 3 días después que me habían comprado con mi tarjeta de crédito. Entonces, un poco es para mostrar lo gráfico del caso, pero para mostrar que es que no hay una cultura de control del riesgo en las sociedades, el riesgo informático. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora? Nos toca pues hacer mucha inversión, no solo privada nuestra, en nuestros computadores, sino las empresas, las multinacionales, las plataformas, tienen que hacer inversiones en seguridad digital, pues porque eso es. Y el ciudadano del común tiene que tener autocuidado, tiene que saber qué información entrega, tiene que saber qué tanto se expone. Y yo sí, pues, digamos, para volver a tu pregunta, yo creo que, por ejemplo, conozco pues en la Fiscalía, tradicionalmente ha habido un grupo muy importante de fiscales, investigadores, expertos en el tema, pero es que esto ya se volvió una forma masiva de delincuencia. Entonces no necesitamos 5 o 10 fiscales, necesitamos 100 tal vez. Necesitamos no 10 o 15 policías, tal vez necesitamos invertir en mucha gente que esté detrás haciendo vigilancia informática, respetando los derechos fundamentales, muy importante esto, porque no se nos puede escapar. ¿Por qué? Porque es que ya estamos viendo unas formas, por ejemplo, el famoso phishing, que es el suplantar identidades. A mí me han llegado al celular por lo menos 3 o 4 correos de mí que me dicen están suplantando en los WhatsApp, por favor, y suplantan identidad ¿para qué? Para que le hagan giro, para sacar, y el famoso ransomware, que es cuando a las empresas, sobre todo a los bancos, les meten como un software malicioso en sus sistemas, le roban la información. Es una forma de secuestro, por eso digo que todo se puede hacer por internet. Secuestran a una empresa por internet porque le sacan toda su información y después le cobran por la entrega de la información. Entonces, cuando uno ve ese panorama, que es la delincuencia, ya no es la del futuro, es la de hoy, la que estamos y a la que llegamos obligados por la pandemia, porque yo creo que esto no hubiera sido así o no se hubiera desarrollado si la pandemia no nos hubiera metido a todos al internet y a la casa. Entonces, creo que no estamos preparados, Catalina, pero pues es que es el desafío, poder tener la tecnología suficiente. Yo sé que la policía, por ejemplo, tiene unas muy buenas herramientas, tienen unos grupos de investigadores de la DIGIN dedicados precisamente a ciberdelincuencia, pero cuando yo les cuento todo lo que pasa, creo que estamos todavía muy cortos en una respuesta efectiva a esos fenómenos. Jorge, muchas gracias. Matilda, me gustaría hacerte la misma pregunta, pero creo que es importante también enfocarlo un poco a lo que Jorge ya decía, y es los delitos en el mundo digital no solo implica, por ejemplo, el secuestro de información financiera, sino también implica que estos delitos que suceden en un mundo digital afecten directamente la vida física de un ser humano. En el caso particular, y obviamente siguiendo tu experiencia, me gustaría saber cómo estas cosas o estos delitos que suceden en el ciberespacio pueden afectar a las mujeres, digamos, en temas de acoso o en temas de matoneo o en este tipo de cosas que sí son conexas a la realidad digital y que se aterrizan a lo físico del ser humano. Ahí hay varios temas, digamos que como pues ahora que estábamos hablando de sexo, incluso el sexo se está reconfigurando, o sea, más gente está teniendo sexo virtual, pero eso además implica un montón de conversaciones sobre el sexting, sobre el consentimiento, sobre reducción del daño, reducción del riesgo a la hora de mandar fotos, y también sabemos que históricamente este tipo de delitos sexuales, o sea, donde exponen las fotos de mujeres desnudas o fotos o videos que se han hecho teniendo relaciones sexuales, pues tienen un impacto desproporcionado sobre las mujeres porque pues digamos que las mujeres en nuestra sociedad no tienen derecho a ser sexuales, o se utiliza la sexualidad de las mujeres para subirles o bajarles el rango, para considerarlas en algunos puestos de trabajo, y eso también hace que pues tengamos que tener como otras nuevas conversaciones sobre qué es el consentimiento en este mundo, porque también esa idea de que, o sea, que el sexting no es lo mismo que el sexo y por lo tanto no es tan grave que yo le muestre la foto a mis amigos, pues como decía Jorge, no, o sea, sí es sexo también, ¿no? Pues el sexo no es únicamente, digamos, cuando hay penetración, y también pueden haber delitos sexuales y falta de consentimiento a la hora de publicaciones de fotos, etcétera.
una de las preocupaciones que teníamos con el proyecto de trabajadoras sexuales era precisamente los riesgos informáticos pues que existen. También sabemos que hay muchas modelos webcam que se ven expuestas a acoso por parte de clientes que son insistentes o como que no les respetan sus espacios, buscan sus redes personales. Entonces, creo que también hay que mirar de qué forma el género tiene un impacto sobre los delitos informáticos. Matilda, muchas gracias. Ariel, la misma pregunta. ¿Las autoridades en Colombia están preparadas para esta avalancha de delitos cibernéticos que se nos está viniendo al país hoy en día? Pues mira, ya agregar más de lo que ha dicho Jorge y Matilda, pues no puedo agregar. Yo solo, digamos, ya para concluir diría estas 4 cosas. Yo creo que las personas generalmente piensan que cuando uno habla de delitos cibernéticos habla de fraudes, de diferentes tipos de fraudes financieros. Y creo que esto es mucho más grande y no se ha entendido. Creo que tal vez uno de los casos más dramáticos que vamos a vivir y que están viviendo en nuestras sociedades es el tema de la publicación de fotos y videos íntimos. En Italia hubo un caso dramático, además diría yo, de una mujer que le graban un video, se terminó suicidando hace un año, y ella y la Corte Suprema en Italia sacó una cosa que llaman el derecho al olvido, diciendo que cuando, es uno de los casos emblemáticos a nivel mundial, porque en Estados Unidos ha pasado mucho, y cuando uno lee la sentencia que saca la Corte sobre el derecho al olvido, imagínense, mientras que aquí nosotros hablamos que perdón, pero no olvido en el marco del conflicto, allá la Corte dice que hay derecho a olvidar, que hay derecho a que la gente le olviden las cosas o lo que cometió errores. Y creo que eso es un tema que los que tiene que avanzar. Actualmente hay un proyecto de ley que cursa por Richard Aguilar, el senador de Cambio Radical, para castigar eso, pero creo que falta mucho. Entonces yo creo que lo primero que hay que decir, esto es más que fraude financiero, esto es muy delicado y creo que no hay ni autoridades, ni la legislación, ni el Estado, nada está preparado. Hay algún grupo de policías, algún grupo en la fiscalía, está la UIAF, pero hay para allá, pare de contar. Nadie está preparado para esto, ni siquiera en tema de legislación, nadie sabe cómo tratar el tema. Lo segundo es que las sociedades tienen que entender ahora que todo se puede hacer por internet, como dice Jorge Perdomo, pero todo no lo pueden hacer por internet, también al revés. Y eso significa cultura de protección de datos, cultura en qué información usted entrega en las redes, qué es lo que usted publica en las redes, cómo usted lo enseña en el colegio a los niños y a las niñas, cómo usted va a hacer cultura ciudadana para prevenir eso. Y creo que ahí hay otro mundo impresionante. Lo tercero es que nos toca hacer cultura ciudadana del consumo de cosas ilegales. Es decir, seguramente a una persona que tiene drogodependencia, usted no le va a poder decir, mire, deje de consumir porque le va a hacer daño. Pues está comprobado que eso no pasa, pero usted le puede decir, mire, si va a consumir, tenga cuidado cómo la compra y que no conozcan dónde es su casa, y si no lo van a terminar robando, lo van a terminar secuestrando. Es decir, tenga unas precauciones, mire, este es un manual, pues, como para que usted sepa cómo comportarse en estos casos. Igual si la prostitución en la calle se acabó y no vamos a castigar ese tipo de cosas, entonces hay que tener unas reglas de juego si usted contrata personas para que vayan a su apartamento, a su casa. Entonces yo creo que ahí en eso, ahí también falta mucha cultura ciudadana. Y lo cuarto y último, ya para terminar, eso mismo pasa en las universidades y pasa en las escuelas, que estudian todos estos temas. Cuando yo tomé 2 cursos sobre eso, todo es fraude financiero prácticamente. Bueno, ahora lo del Bitcoin, un poquito eso, y ya, pero digamos, yo creo que también esto va a requerir una transformación grande de los pénsulos que vamos a tener. Pero esto se nos vino encima y yo creo que nadie va a estar preparado, es como mi gran conclusión. Ariel, muchas gracias por tu intervención. Vamos a leer 2 de las preguntas que nos han llegado por cuestiones de tiempo, nos quedan 10 minutos. La primera está dirigida a Matilda y la pregunta es, ¿cómo se manejan los ambientes de zonas de tolerancia en Manizales? ¿Qué implicaciones tienen estas zonas en la vida de las trabajadoras sexuales? Pues digamos que tanto en Manizales como en otras ciudades hay planes de ordenamiento territorial que dan autorizaciones para el uso de suelo en diferentes partes de las ciudades.
La próxima semana, de hecho, me están soplando acá. La próxima semana, de hecho, tenemos una reunión al respecto. Digamos que uno de los temas que también, como un problema jurídico que tenemos en este momento con el tema de webcam, es que no en todos los lugares, digamos que la gente puede poner una casa de webcam. Entonces, ahí toca hacer la diferenciación de si yo estoy en mi casa y tengo un computador, y, o sea, me meto a Facebook, tengo sexo con mi novio o no con mi novio, con el que quiera, ese caso, o tengo sexo transaccional, ese caso particular en tu privacidad es diferente a si tú tienes una casa donde todos los cuartos son estudios, porque eso sí como que trasciende la privacidad y pues necesita una autorización. Entonces, las casas de citas, por ejemplo, en Manizales, están teniendo como ese debate en este momento, porque digamos que de un año en adelante los planes de ordenamiento territorial dicen el trabajo sexual, las whiskerías, las casas del exocinio, que además es un lenguaje que pues toca actualizar porque sí, o sea, eso ya no funciona así, solamente se puede realizar en algunos lugares. En la práctica lo que sabemos es que eso se ha convertido como en guetos que no dejan que las personas que ejercen esos trabajos en esos lugares que están permitidos salgan de esas zonas. Entonces, la policía, si ve a una mujer muy minifalduda 2 cuadras afuera de donde se supone que se puede ejercer el trabajo sexual, pues utilizan la práctica, incluso con sentencias de la corte que dicen que eso no se puede hacer. Pero antes de cierto año, habían unas casas de citas históricas en Manizales que no funcionaba por plan de ordenamiento territorial, sino que funcionaba por permisos. Entonces, esas casas tienen como un régimen de derechos adquiridos, y en este momento que la pregunta tiene que ver es con la transformación, es decir, si no vamos a poder abrir los negocios como los teníamos antes, eso quiere decir que entonces, ¿cuál sería nuestra solución? O sea, de una casa de citas podría pasarme a ser una casa donde los cuartos donde antes tenían relaciones sexuales las trabajadoras con sus clientes, podría volver los estudios para que hagan webcam y pues no necesariamente haya contacto. Entonces, pues eso para responder un poco qué son los planes de ordenamiento territorial que dan autorización para ciertos usos de suelo, pero también la pregunta legal y jurídica de cómo esos lugares, esas casas de citas, whiskerías, bares, etcétera, se van a adaptar pues a esta nueva realidad, de unas normas que por lo general son súper rígidas. O sea, todo lo que tiene que ver con planeación, con plan de ordenamiento territorial, son normas muy rígidas que además requieren un montón de conversaciones. Hay discusiones, hay cosas que tienen o no que ir al consejo. Entonces, nada, pues para cerrar, decir que las zonas de tolerancia, digamos que en realidad son zonas de alto impacto, han sido determinadas por planes de ordenamiento territorial que dicen qué lugares se autorizan para ciertas actividades, pero no es la regla general porque muchas veces antes de que existieran los planes se daban autorizaciones específicas. Entonces hay lugares donde aún se hacen en suelos que no están autorizados, pero por derechos adquiridos. Y la pregunta legal ahora es, esas casas de cita que tenían derechos adquiridos, si pueden o no adaptarse a webcam, dado que el plan de ordenamiento territorial no te deja usar el suelo para 2 cosas. Entonces, ese es como un poco como el resumen de la telenovela, digamos, de los planes de ordenamiento territorial, las zonas de tolerancia, las casas del exocinio, etcétera. Listo. Y la otra pregunta que tenemos, que creo que ya se respondió un poco, si quieren podemos dar unos comentarios un poco más específicos sobre el tema, y es si encuentran alguna relación en el caso de Alejandra Ortega con la visión de criminalización de la Procuraduría frente al trabajo sexual. Ariel. Mire, yo creo que las sociedades contemporáneas, la nuestra, tiene una transfobia muy delicada que atraviesa toda la sociedad. Creo que lo que estamos viviendo en el caso de Bogotá, en el caso de las grandes ciudades, al menos Bogotá, Medellín, Cali, no sé, digamos, no sé, Manizales, es una gran transformación de lo que es esa prostitución, ese trabajo de las trabajadoras sexuales en calle.
creo que hay una gran criminalización, pero creo que estamos viviendo una transformación. En el caso aquí en Bogotá, tenemos otra vez mafias aquí en el centro, en la zona del Santa Fe, otra vez operando en la zona, mafias de extranjeros también hay, y que están llevando a un tema casi que de esclavitud sexual a muchas de estas mujeres. Entonces yo lo que siento es, aquí hay un proceso de transfobia muy grande, es muy visible en la policía. Las denuncias, como lo dice Matilda, yo hice un programa de eso, las denuncias que he recibido son muy dramáticas. Hay una transformación de ese mercado. Las mujeres están siendo víctimas, mujeres y hombres están siendo víctimas, mujeres trans también, de esa transformación. Y creo que las autoridades todavía no están preparadas. Con el caso de esa mujer Alejandra, fue dramático lo que pasó. Todo el mundo cometió errores, todo el mundo. No, o sea, uno no puede decir que uno que otro. Mire usted, por ejemplo, cuánto se demoró en ir a las autoridades de salud a recoger el cuerpo, lo que significó esto. Entonces yo creo que el tema de la transfobia es un fenómeno que atraviesa la sociedad, pero también valga decir que con el tema de trabajadoras sexuales hay algo muy delicado que está pasando en las ciudades. Tenemos redes de trata de personas, de mujeres venezolanas que están llegando a las zonas más empobrecidas y nadie se está dando cuenta. Entonces son los dos fenómenos los que valdría la pena resaltar. Jorge, creo que tú ya nos habías dado una visión de esto. No sé si quieras dar un último comentario para complementar lo que ya has dicho. Tienes el micrófono apagado. Yo la verdad no quiero ahondar en este tema, pues porque creo que lo del tema de la Procuraduría hoy fue incidental. Digamos, eso no. ¿Qué muestra un poco eso? Que era lo que les decía yo, un poco que creo que hay una violencia simbólica, institucional, contra unos sectores poblacionales tradicionalmente excluidos, tradicionalmente discriminados. Y creo que, pues, como decía Ariel, hay una transfobia, pero también yo creo que hay algo muy importante de resaltar del trabajo, digamos, de personas, de mujeres trans que han venido siendo líderes y lideresas en muchos aspectos. Y es que el tema se está poniendo hoy en día en la discusión pública. Y yo creo que eso es muy importante, porque eso es un poco lo que ha pasado con, digamos, la comunidad LGTBI. La comunidad LGTBI ha venido luchando por sus derechos y ha venido ganando derechos. Y yo creo que en ese LGBTI, yo creo que llegó el momento, como escuché por ahí a alguien de la revolución trans, yo creo que está el tema, digamos, del transgenerismo está hoy a la orden del día. Empezamos como sociedad a ver estos casos como el de Alejandra Ortega para darnos cuenta que hay que avanzar precisamente a entender. Yo creo que todo es falta de conocimiento, todo es desconocimiento sobre realidades sociales, porque no es más, son realidades sociales, y creo que la sociedad ya está despertando, está avanzando hacia eso, y si casos como lamentables como el de Alejandra tienen que contribuir para que la sociedad entienda, aprenda, conozca, pues creo que debemos nosotros, todos los que nos dedicamos a estos procesos educativos y pedagógicos, ayudar de alguna forma y aportar para que esa imagen, digamos, cambie. Listo, Matilda, creo que tú ya nos has mostrado un panorama muy extenso y muy rico sobre esto, especialmente para el caso de Manizales. También, si tienes algún comentario adicional ya para dar cierre a esta pregunta que nos llega al público, bienvenido sea. Sí, o sea, yo quiero como profundizar porque, o sea, yo sí creo que hay una relación muy profunda entre la transfobia y la criminalización de las personas trans. Entonces, como también poner un poquito el contexto. En este momento estamos terminando una investigación con ILGA, que es una organización internacional de derechos humanos. Estamos investigando en el mundo cuáles son las leyes que más se usan para criminalizar a las personas trans. Lo que yo encontré en América Latina y el Caribe es que las normas que más se usan son la prohibición de la prostitución o la ambigüedad legal del trabajo sexual, las políticas de drogas y un tema que se llama control de identidad, y es la potestad que tiene la policía de en cualquier momento, sin tener una razón aparente, de pedirte un documento y de cómo eso se utiliza en la práctica en contra de personas trans. A eso creo que hay que agregarle que los movimientos en Latinoamérica trans, por ejemplo, la ley de Uruguay la ley trans de Uruguay tiene un artículo específico que reconoce reparaciones históricas para las mujeres trans que fueron víctimas
de la criminalización. Entonces, eso también tiene una historia en la policía, son unos edictos muy específicos donde se prohibía ponerte ciertas prendas, si eras hombre, o ciertas prendas, si eras mujer, y aún si nos vamos más atrás en la historia, yo creo que la carga colonial que hay sobre la criminalización de las personas trans, pues viene mucho también de la colonia. Más de 350 comunidades indígenas antes de que llegaran los procesos de colonización reconocían más de 2 géneros, y lo que también sabemos, también sale en este documental maravilloso de Netflix que se llama Disclosure, es que dentro de ese genocidio cultural de eliminar todo lo que era diferente a lo que venía de la colonia, en nuestro caso católica, blanca, Adán y Eva, hombre y mujer, esa relación entre racismo y genocidio y transfobia está súper ligada y tiene mucho que ver pues con las instituciones pues que también dejaron la colonia. Y ya como viniéndonos al debate pues más contemporáneo, por ejemplo, estas discusiones que hay de Margarita Rosa de Francisco con la red comunitaria trans, que parecen como enfoques inofensivos sobre el trabajo sexual, donde dicen todo el trabajo sexual es explotación, todo el trabajo sexual es trata. Y yo creo que la consecuencia de esos discursos es que no solamente se está criminalizando a las trabajadoras sexuales, sino que eso también resulta en que exactamente ese discurso es el que se utiliza para alzar una alerta contra una funcionaria trans que habla de trabajo sexual para decir que está cometiendo un crimen. Entonces, como que yo sí siento que o sea, la criminalización para las personas trans está en el nudo de la historia, de la eliminación de lo que no se puede ser, de lo que hay que prohibir, de lo que hay que castigar, y que esas posiciones que al parecer parecen inofensivas y parecen simplemente debates de opinión de no, siempre que hay trabajo sexual es explotación, lo que sabemos es que en la práctica le está quitando derechos a las trabajadoras sexuales, tanto que el SENA por la alerta le quita los computadores a las trabajadoras sexuales, arriesgando su salud y su seguridad, y además no le sirve a las víctimas de trata ni de explotación sexual porque banaliza sus experiencias de violencia, pues que son absolutamente abominables, traumáticas. Entonces, lo que sí sabemos es que esta idea de que hay que confundir trata con trabajo sexual y que simplemente es una opinión, no, o sea, es un enfoque de criminalización que está teniendo un efecto directo hoy en día en los derechos de las personas trans y de las trabajadoras sexuales. Bueno, muy bien, con esto damos por finalizado este conversatorio, no sin antes agradecerle a todos ustedes que nos están acompañando hoy en este importante tema y por supuesto a todos nuestros panelistas, a Matilda, Jorge, Ariel, muchas gracias por sus valiosas opiniones sobre un tema tan importante como pues el impacto de la pandemia en la convivencia y la seguridad de las ciudades en Colombia. También un agradecimiento especial a la Fundación Paz y Reconciliación, a Open Society y a FESCOL por acompañar este proceso. Chao. A ustedes, gracias. Muchas gracias.